Buenas tardes, amados en Cristo, Dios les bendiga, les saludo en amor del Señor. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí en una lectura bíblica, hermanos. Les traigo una palabra maravillosa que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 1, que tiene por título El Verbo hecho carne. Es necesario, hermanos, que estemos constantemente buscando la guía del Espíritu Santo, buscando que el Espíritu Santo mismo nos guíe a nuestra lectura, a lo que debemos leer y lo que debemos llevar para que los demás oigan la palabra verdadera y genuina del Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser edificados y alimentados, ¿cierto? Porque la palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, ¿cierto? No hay ninguna otra palabra, ningún otro evangelio que te pueda edificar, sacar el pecado y ordenar tu vida. Esta es la única palabra. Por eso ahora vamos a leer, vuelvo a repetir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga atento su oído. En el capítulo 1 de San Juan, que tiene por título El Verbo hecho carne. Esta palabra, escúchela bien. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Cierto? Este era en el principio con Dios. ¿Por qué dice era Dios? Porque el Verbo es Jesucristo y es la imagen de la creación, es la imagen de Dios, ¿cierto? Dios encarnado en el hombre, no reencarnado, encarnado, ¿cierto? Vamos a decir por qué les digo esto, para que después no aleguen y digan, no, es que está equivocada la hermana. No estoy equivocada porque la misma palabra te contesta. Vamos a leer. Entonces dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque dice Juan capítulo 8, versículo 58, nos habla acerca cuando Jesús está hablando con los fariseos y ellos les dicen que ellos vienen de la descendencia del padre Abraham, ¿cierto? Y si Jesucristo le dice a la verdad, antes que naciese Abraham yo existía. Yo existía antes que naciese Abraham, lo dice Juan capítulo 8, 58. Por eso dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién? Jesucristo. Así que escuchemos, no que Jesús sea Dios, sino que es el Hijo de Dios, pero existía. ¿Y por qué le dice que existía? Porque más acá también te lo va a recontar por qué dice que existía. Mira, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se entiende, cierto? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres, ¿cierto? ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo, ¿cierto? Dice, en Él estaba la vida. ¿Por qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende? Vamos a leer. Juan 14:6. La luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué no prevalecieron contra ella? Porque no pudo matarlo, ¿cierto? Vamos, ¿por qué? Porque no pudieron prevalecer contra Él, porque Él es luz, ¿cierto? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Jesucristo. Hubo un hombre enviado por Dios, ¿cierto? Porque estaba todo escrito. Nosotros somos escogidos desde el vientre de nuestra madre para llevar el evangelio, para preparar las almas, para traer, para poder enseñar, para poder difundir el evangelio y a ti mismo con la palabra poder darte a entender que tu salvación viene de Jesucristo, ¿cierto? Vamos acá, dice. ¿Y por qué mandó a Juan? ¿Para qué mandó a Juan? Vamos acá. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién es la luz? Dice, este vino por testimonio. No es que él llegó y nació nomás. Fue escogido por Dios. Viene de Dios, ¿cierto? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. A fin de que todos creyesen por Él, ¿cierto? ¿Por quién? Por el testimonio de Juan, ¿cierto? No era Él la luz, Juan no era la luz, ¿cierto? Sino que para que Él diese testimonio de la luz, no que Él fuera Jesucristo, no que Él fuera el Hijo, sino que para que diera testimonio de que el que venía era la luz del mundo, el que alumbraba a todos los hombres, ¿cierto? Aleluya. Aquella luz verdadera, que es Jesucristo, que alumbra a todo hombre, ¿cierto? venía a este mundo, ¿cierto? Nuestro Salvador,
el Mesías, el Hijo unigénito de Dios. Porque nos dice Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él más no se pierda y tenga vida eterna. Por eso nos dice la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, ¿cierto? En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿cierto? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron como Salvador, ¿cierto? Vino a evangelizar, vino a hablar el testimonio de Jesucristo, vino a profetizar, vino a hacer milagros y no le creyeron, ¿cierto? No le recibieron, ¿cierto? Todo lo contrario. Por eso le hablaban de Abraham y él le dijo, antes que Abraham naciese yo ya existía, ¿cierto? Porque ahí está la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, este era el principio con Dios. Entonces aquí te está hablando, te está respondiendo la misma palabra, ¿cierto? Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué nombre? El de Jesucristo, ¿cierto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente, porque todos, por eso el Señor tiene puesta esa cláusula. Jesús es el unigénito de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en Él, dice, para que no se pierda y tenga vida eterna. Por eso dice Jesucristo, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, ¿cierto? Vamos acá. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Mediante el bautismo. Usted cree en el Hijo y usted se bautiza y usted pasa de muerte a vida, de muerte a vida, nueva criatura es. Por eso usted tiene derecho a ser adoptado por Dios, a ser hijo de Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Aleluya. Dice, y aquel verbo fue hecho de carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho de carne, ¿cierto? El verbo, Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Unigénito, hijo, primero del Padre. ¿Entiende? Lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, el que viene después de mí. ¿Por qué? Porque Juan nació primero y después vino Jesucristo, pero él estaba antes. ¿Y por qué dice esto? Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, ¿cierto? No que Moisés dijera la ley, sino que fue dada a él, se la dio a conocer al pueblo. Pero la verdad que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio del evangelio, ¿cierto? Por medio de su testimonio en la cruz. Dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Viste? A Dios no lo conoció nadie lo ha visto. Pero el unigénito Hijo, para que entiendan, Hijo, Jesús Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero que entiendan que cuando a veces nosotros tardamos y meditamos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos haga entender, Él te da de sobremanera, pero en su tiempo. No que nosotros todos los días vamos ahí a predicar lo que se nos ocurre, le pescamos el libro y listo. No, tenemos que esperar que Dios nos dé, que el Espíritu nos dé. Igualmente debemos buscarle. Que Dios les bendiga.